Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Oscuros, el poder de las sombras, de Lauren Cade. Capítulo 19. El fin de la tregua. La proscrita bajó el arma. Cuando la flecha se destensó del arco, la cuerda emitió un crujido, como el de una puerta de desván al abrirse. Su rostro tenía la calma de un estanque en un día sin viento. Era tan alta como Lucy. Su piel era clara y húmeda. Tenía los labios pálidos y, pese a no lucir una sonrisa, tenía hoyuelos. Si quieres que el chico viva, dijo con voz monótona, yo te observaré. Alrededor, todos habían dejado de luchar. El vaivén del neumático prosiguió hasta que acabó deteniéndose al dar contra el rincón de la valla. Las alas de Roland detuvieron sus sacudidas y empezaron a mecerse suavemente hasta devolverlo al suelo. Todo el mundo permaneció quieto, pero el aire quedó cargado de un silencio eléctrico. Lucy sintió el peso de muchas miradas sobre ella. Callie, Miles y Shelby. Daniel, Ariane y Gabe. Cam, Roland y Molly. Los ojos ciegos de los proscritos, pero no se podía apartar de esa chica con esos ojos blancos inexpresivos. No lo matarás, porque yo te lo digo. Lucy estaba tan sorprendida que se echó a reír. Creí que me querías matar. ¿Matarte? La voz mecánica de la chica adquirió una cadencia aguda, como de sorpresa. Para nada. Moriríamos por ti. Queremos que vengas con nosotros. Eres nuestra última esperanza. Nuestra llave de entrada. ¿Entrada? Miles expresó una sonrisa que Lucy era incapaz de demostrar en ese instante. ¿A dónde? Al cielo. Claro. La muchacha miró a Lucy con sus ojos inertes. Tú eres el precio. No. Lucy negó con la cabeza, pero las palabras de la chica le martillaban el cerebro retumbando de un modo que hacía casi insoportable la sensación de vacío que sentía. La entrada al cielo. El precio. Lucy no entendía nada. Los proscritos se la llevarían. ¿Y qué harían con ella? ¿Utilizarla como una especie de moneda de cambio? Esa chica ni siquiera podía verla para saber quién era. Si algo había aprendido Lucy era que la escuela de la costa era que los mitos no se podían perpetuar. Eran demasiado antiguos, demasiado retorcidos. Todo el mundo sabía que había una historia, una en la que Lucy había participado mucho tiempo atrás, pero nadie parecía saber por qué. No la escuches, Lucy. Es un monstruo. A Dani le temblaban las alas. Era que, si creyera que podía sentirse tentada a ir, entonces Lucy empezó a sentir una comezón en los hombros, un picor intenso que le dejó el resto del cuerpo entumecido. Lucinda, gritó la proscrita. Está bien. Un momento, dijo Lucy a la chica y se volvió hacia Daniel. Quiero saber una cosa. ¿Qué es la tregua?
Y no me digas que nada, ni me vengas con que no me lo puedes explicar. Quiero la verdad. Me la debes. Tienes razón, convino Daniel, para sorpresa de Lucy. No dejaba de dirigir miradas a la proscrita, como si ésta fuera a llevarse a Lucy en cualquier instante. Cam y yo la preparamos. Acordamos dejar a un lado nuestras diferencias durante 18 días. Todos los ángeles y los demonios nos aliamos para cazar a otros enemigos como ella. Señaló a la proscrita. Pero, ¿por qué? Por ti. Porque necesitabas tiempo. Aunque nuestros fines sean distintos, por ahora Cam y yo y todos los de nuestra especie somos aliados. Compartimos una prioridad. Lo que Lucy había visto en la anunciadora, aquella repugnante escena de Daniel y Cam colaborando, ¿se suponía que eso estaba bien porque habían acordado una tregua? ¿Para darle tiempo a ella? No es que te sintieras muy comprometido con la tregua. Cam escupió en dirección a Daniel. ¿De qué sirve una tregua si no se cumple? Tú tampoco la cumpliste, dijo Lucy a Cam. Estuviste en el bosque de la escuela de la costa. Te estaba protegiendo, replicó Cam. Nada de salir de paseo a la luz de la luna. Lucy se volvió hacia Rhiannon. Sea lo que sea la tregua, dime. Cuando termine, ¿significará que Cam de repente volverá a ser el enemigo? ¿Y Roland también? Esto no tiene ningún sentido. Lucinda, basta con que lo digas, intervino la proscrita, para que yo te aleje de todo esto. ¿Y a dónde me llevarás? ¿A dónde?, preguntó Lucy. Había algo atractivo en la idea de marcharse, lejos de todos los problemas, luchas y confusiones. No hagas nada que luego puedas lamentar, Lucy, le advirtió Cam. Era raro que él sonara como la voz de la prudencia mientras que Daniel pareciera prácticamente paralizado. Lucy miró a su alrededor, por primera vez tras salir del cobertizo. La batalla había terminado. La misma capa de polvo que en su momento había cubierto el cementerio de Espada y Cruz cubría ahora la hierba del patio trasero. Mientras el grupo de ángeles parecía completamente intacto y completo, los proscritos habían perdido una buena parte de su ejército. Había unos 10 que guardaban la distancia, vigilantes, con los arcos de plata bajados. La proscrita seguía esperando una respuesta de Lucy. Sus ojos brillaban en la noche y retrocedía conforme los ángeles se le acercaban. Cuando Cam se aproximó, la chica alzó lentamente el arco una y otra vez y lo apuntó hacia su corazón. Lucy vio que se tensaba. Tú no deseas marcharte con los proscritos, dijo Lucy. No esta noche. Tú no le digas lo que quiera o deje de querer, intervino Shelby. Yo no digo que tenga que irse con esos tipos albinos tan raros ni nada, pero lo único que quiero es que todo el mundo deje de tratarla como una niña y le permita hacer lo que le parezca. Ya basta, caramba. Su voz atrapó el patio, provocando un respiro en la proscrita que retrocedió al instante. Se volvió para dirigir su flecha hacia Shelby. Lucy contuvo el aliento. La flecha de plata temblaba en las manos de la proscrita. Tensó la cuerda. Lucy contuvo el aliento, pero antes de que pudiera disparar, sus ojos vidriosos se abrieron. El arco se le cayó de las manos y su cuerpo desapareció en un tenue estallido de luz grisácea. Aproximadamente medio metro por detrás de donde la chica había estado, Molly bajó un arco de plata. Era evidente que la había disparado por la espalda.
¿Qué pasa?, espetó Molly mientras el grupo se volvía con gran estupor para mirarla. Esa Nephilim me cae bien. Me recuerda a alguien que conozco. Movió un brazo para señalar a Shelby, que dijo: Gracias. En serio, esto ha estado muy bien. Molly se encogió de hombros. Ajena a la presencia oscura y gigante que se le elevaba detrás de ella, era el proscrito que Miles había arrojado al suelo con el kayak Phil, haciendo en la embarcación como si de un bote de béisbol se tratara. La blandió hacia adelante y golpeó a Molly, que cayó al suelo con un gemido. Tras echar el kayak a un lado, el proscrito rebuscó en su gabardina la última flecha brillante. Sus ojos inertes eran la única parte de su rostro que carecía de expresión. El resto de él, sus gruñidos, su ceño, incluso sus pómulos, tenían una apariencia tremendamente furiosa. La piel blanca de su cabeza parecía trenzada sobre el cráneo huesudo. Sus manos se asemejaban a garras. La ira, la desesperación habían hecho de este chico un joven pálido y extraño, pero también atractivo, un auténtico monstruo. Levantó su arco de plata y apuntó a Lucy. Llevaba semanas esperando pacientemente mi oportunidad. A mí no me importa ser un poco más enérgico que mi hermana, rezongó. Vas a venir con nosotros. Unos arcos de plata se levantaron a ambos lados de Lucy. Cam volvió a sacar el suyo de su abrigo, y Daniel había recogido del suelo el arco de la proscrita que había dejado caer. Phil parecía contar con ello. En su rostro se esbozó una sonrisa siniestra. ¿Voy a tener que matar a tu amante para conseguir que te unas a mí?, preguntó, apuntando a Daniel. ¿O es preciso que los mate a todos? Lucy tenía la vista clavada en aquel extremo raro y aplanado de la flecha de plata, que estaba a menos de 3 metros del pecho de Daniel. No había ninguna posibilidad de que Phil errara el tiro. Ella ya había visto cómo la flecha acababa en la vida de una docena de ángeles con un destello nimio de luz. Pero también había visto que una flecha rebotaba en la piel de Cali, como si no fuera más que la vara mocha que aparentaba ser. De pronto cayó en la cuenta de que las flechas de plata mataban a ángeles, pero no a humanos. Se puso delante de Daniel. No permitiré que le hagas daño. Tus flechas no me pueden herir. Daniel dejó escapar un sonido extraño entre la risa y el sollozo. Ella se volvió hacia él con asombro. Parecía asustado, pero sobre todo parecía culpable. Lucy recordó la conversación que habían tenido bajo el melocotonero en Espada y Cruz, cuando él le había hablado por primera vez de su reencarnación. Se acordó de cuando se sentó con él en la playa de Mendocino, y él le habló de su lugar en el cielo antes de conocerla. Qué difícil había sido lograr que él se abriera en esos días. Con todo, ella presentía que aún había algo más. Tenía que haber algo más. El chasquido del arco hizo que volviera a dirigir su atención hacia el proscrito, que en ese momento echaba hacia atrás la flecha de plata. Esta vez apuntaba a Miles. Basta de charlas, dijo. Voy a cargarme a tus amigos uno a uno hasta que te rindas. Lucy vio en su mente un destello de luz, un remolino de color y una vorágine de secuencias de sus diferentes vidas. Su madre, su padre y Andrew. Los padres a los que había visto en el monte Shasta. Vera, patinando en el estanque helado. La chica que nadaba en la cascada con un bikini amarillo. Y otras ciudades, casas y momentos que todavía era incapaz de reconocer. El rostro de Daniel desde 1000 ángulos distintos, bajo 1000 luces diferentes.
un estallido detrás de otro. Luego parpadeó y se encontró de nuevo en el patio. Los proscritos se acercaban, agrupándose y susurrando a Phil. Él no dejaba de indicarles que retrocedieran, inquieto, intentando centrarse en Lucy. Todo el mundo estaba tenso. Vio que Miles miraba fijamente y creyó que estaría enterrado, pero no lo estaba. Tenía la mirada clavada en ella con una intensidad al que parecía remover la más profunda de su ser. Lucy se sintió aturdida y se le nubló la vista. A continuación tuvo la extraña sensación de estar quedándose sin algo, como si alguien le arrebatara el armazón de la piel. Y entonces oyó su propia voz. No dispares. Me rindo. Lo extraño es que las palabras retumbaban y parecían acorporales. Si bien es verdad que Lucy no las había pronunciado, siguió el recorrido del sonido con la vista y su cuerpo se tensó ante lo que vio. Detrás del proscrito, llamándole la atención con un golpe suave en el hombro, había otra Lucy. No era una visión de una vida pasada. Esa chica era ella misma, con sus vaqueros negros ajustados y la camisa de cuadros con el botón que faltaba, con su pelo negro cortado y recién teñido, sus ojos almendrados y burlones dirigidos al proscrito. La llama de su alma, claramente visible para él y también para los otros ángeles. Aquella imagen era un reflejo de ella. Aquello era una intervención de Miles. Su don había dividido la imagen de Lucy en otra, tal como le había dicho que sabía hacer en su primer día en la escuela de la costa. Según parece, es fácil hacerlo con las personas a las que quieres, le había comentado. Él la quería. Sin embargo, en ese instante ella no podía permitirse detenerse a pensar en ello, mientras los ojos de los demás se volvían atraídos hacia su propia imagen reflejada. La Lucy real dio 2 pasos atrás y se ocultó en el cobertizo. ¿Qué ocurre?, le espetó Cam a Daniel. No lo sé, susurró Daniel con la voz rota. Solo Shelby parecía comprender. Lo ha conseguido, musitó para sí misma. El proscrito hizo oscilar su arco para apuntar a esa nueva Lucy, como si no se creyera del todo aquella victoria. Vamos, se oyó decir a Lucy en el centro del patio. Ya no puedo estar más con ellos después de tantos secretos y tantas mentiras. Una parte de ella sentía realmente que no podía seguir así, que había algo que tenía que cambiar. ¿Vendrás conmigo y te unirás a mis hermanos y hermanas?, preguntó el proscrito con voz esperanzada. Sus ojos le dieron asco. Él le tendía su mano blanca y fantasmal. Lo haré, pronunció la voz de Lucy. Lucy, no. Daniel se quedó sin aire. No puedes. Los proscritos que quedaban alzaron los arcos contra Daniel, Cam y los demás por si pensaban intervenir. La imagen reflejada de Lucy dio un paso al frente. Puso su mano en la de Phil. Sí, claro que puedo. Aquel proscrito monstruoso la tomó en sus brazos blancos y fuertes. Se oyó un gran aleteo de alas sucias. Una desagradable nube de polvo se alzó del suelo. Dentro del cobertizo, Lucy contenía el aliento. Oyó a Daniel dar un grito ahogado al ver cómo el reflejo de Lucy y el proscrito planeaban arriba y abajo por encima del patio trasero. Los demás miraban incrédulos, todos menos Shelby y Miles. ¿Qué diablos ha ocurrido?, preguntó Ariani.
¿De verdad ella? ¡No!, gritaba Daniel. ¡No! A Lucy se le encogió el corazón al verlo tirarse del pelo, dar vueltas en círculo y plegar sus alas por completo. Al instante, el ejército de proscritos que quedaba abrieron sus alas marrones y deslucidas y levantaron el vuelo. Tenían unas alas tan finas que tenían que batir muy rápidamente para mantenerse suspendidos en el aire. Rodearon a Phil, intentando formar un escudo en torno a él para que pudiera llevarse a Lucy a donde fuera que pensara llevarla. Pero Cam fue más rápido. Los proscritos se encontraban a unos 6 metros en el aire cuando Lucy oyó una última flecha que salía despedida del arco. Pero la flecha de Cam no iba dirigida a Phil, sino a Lucy, y dio en el blanco. Lucy se quedó petrificada cuando vio que su imagen reflejada desaparecía en un gran estallido de luz blanca. En el cielo, las alas destrozadas de Phil se agitaron abiertas y vacías. Un aullido horrible le salió de la boca. Se dispuso a balancearse sobre Cam, seguido por su ejército de proscritos, pero se detuvo a mitad de camino, como si hubiera dado cuenta de que no había motivo para regresar. Entonces, todo empieza de nuevo, gritó a Cam y al resto. Podría haber terminado de forma pacífica, pero esta noche han conseguido tener una nueva secta de enemigos inmortales. La próxima vez no negociaremos. Luego los proscritos desaparecieron en la noche. De vuelta, en el patio, Daniel arremetió contra Cam y lo arrojó al suelo. ¿Qué te ocurre?, gritó con los puños dirigidos contra la cara de Cam. ¿Cómo has podido? Cam se esforzaba por detenerlo. Los dos rodaron por el césped agarrados. Era el mejor final para ella, Daniel. Daniel, con los ojos brillantes, sacudía a Cam con violencia. Lo golpeaba y le hundía la cabeza en el barro. «Te mataré». «Sabes que tengo razón», gritó Cam sin defenderse. Daniel se detuvo cerrando los ojos. «Ahora mismo no sé nada». Su voz estaba rota. Hasta entonces había sido a Cam por la solapa, pero entonces se desplomó en el suelo y hundió su cara en la hierba. Lucy deseó acercarse, abalanzarse hacia él y decirle que todo iría bien, pero no iría. Lo que había visto esa noche era demasiado. Estaba horrorizada de haberse visto a sí misma. Mejor dicho, a la imagen reflejada por Miles, muriendo a causa de una flecha estelar. Miles le había salvado la vida, no podía quitárselo de la cabeza, y los demás pensaban que Cam le había puesto punto final. La cabeza le daba vueltas mientras surgía de las sombras del cobertizo a fin de decir a todos que no se preocuparan, que ella seguía con vida, pero entonces percibió la presencia de algo más. Había una anunciadora agitándose en la entrada. Lucy salió rápidamente del cobertizo y se acercó a ella. Lentamente fue separándose de una sombra arrojada por la luna. La anunciadora se deslizó hacia ella unos metros por la hierba, recogiendo una capa sucia de polvo que le batallaba había dejado. Cuando llegó hasta Lucy, se estremeció y después se le encaramó por el cuerpo hasta quedar suspendida como una mancha negra sobre su cabeza. Ella cerró los ojos y se encontró levantando la mano para cogerla. La oscuridad se le quedó prendida entre los dedos y emitió un chisporroteo gélido. ¿Qué es eso? Daniel volvió la cabeza al oír el ruido y se levantó del suelo. ¡Lucy! Ella se quedó quieta mientras los demás hacían gestos de sorpresa al verla de pie ante el cobertizo. No quería vislumbrar a una anunciadora. Ya había visto suficientes cosas por esa noche. No sabía ni siquiera por qué estaba haciendo esto. Hasta que lo hizo.
No buscaba una visión. Buscaba una vía de escape, algo que estuviera lo suficientemente alejado como para transportarse. Llevaba demasiado tiempo sin tener ni un solo instante para pensar a solas. Necesitaba una pausa de todo. Es hora de marcharme, dijo para sí misma. La puerta en forma de sombra que se había mostrado ante ella no era perfecta. Tenía los bordes recortados y apestaba a aguas residuales. Lucy, sin embargo, abrió su superficie. No sabes lo que haces, Lucy. La voz de Roland la alcanzó en un umbral de la puerta. Podrá llevarte a cualquier sitio. Daniel corrió hacia ella. ¿Qué estás haciendo? Ella percibió en su voz el profundo alivio que sentía por saberla viva y el tremendo pánico al verla que era capaz de manipular una anunciadora. Su preocupación no hizo más que espolearla. Le hubiera gustado mirar atrás para disculparse con Callie, agradecer a Miles lo que había hecho, decir a Gabe y a Rhiannon que no se preocuparan tanto por ella como sabía que lo harían, dejar unas palabras para sus padres y decir a Daniel que no la siguiera, que necesitaba hacer eso ella sola, pero su posibilidad de escaparse estaba cerrando, así que dio un paso al frente y dijo a Roland: Me temo que voy a tener que aprender sobre la marcha. Por el rabillo del ojo vio a Daniel corriendo hacia ella, como si no se hubiera creído que ella lo iba a hacer. Sintió que las palabras «te quiero» le recorrían la garganta. Así era, para siempre. Pero si ella y Daniel tenían un para siempre, su amor podía esperar a que ella averiguara unas cuantas cosas importantes sobre sí misma, sobre sus vidas anteriores y la vida que les aguardaba. Esa noche no solo era para decir adiós, coger aire e introducirse en esa sombra lúgubre, en la oscuridad, en su pasado. Epílogo. El pandemonio. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde ha ido? ¿Quién le ha enseñado a hacer eso? Las voces nerviosas en el patio sonaban apagadas y distantes para Daniel. Sabía que los otros ángeles caídos discutían y buscaban anunciadoras entre las sombras del patio. Daniel se había convertido en una isla cerrada para todo excepto para su propio dolor. Le había fallado. Había fallado. ¿Cómo era posible? Llevaba semanas empleándose a fondo con el único objetivo de mantenerla a salvo, hasta el momento en que ya no pudiera ofrecerle protección. Ahora, ese momento había llegado y se había ido, igual que Lucy. A ella le podía pasar cualquier cosa y podía estar en cualquier sitio. Jamás se había sentido tan hundido y apenado. ¿Por qué no encontramos a la anunciadora en la que ha entrado? La recomponemos y la seguimos. Era el muchacho Nephilim, Miles, que estaba de rodillas, peinando la hierba con sus dedos como un imbécil. No es así como funciona, le espetó Daniel. Cuando viajas en el tiempo te llevas a la anunciadora contigo. Por eso no debe de hacerse nunca a menos que... Cam se volvió hacia Miles con una mirada suplicante. Por favor, dime que Lucy sabe más que tú sobre viajes de anunciadoras. Cállate, dijo Shelby de pie junto a Miles, con una actitud protectora. Si él hubiera enviado el reflejo de Lucy, Phil se lo hubiera llevado. Shelby tenía una actitud cautelosa y temerosa. Se sentía fuera de lugar entre esos ángeles caídos. Años atrás se había enamorado perdidamente de Daniel, aunque por supuesto sin ser correspondida. Pero hasta esta noche él siempre le había tenido un buen concepto. Ahora ella era una molestia.
Dijiste que Lucy estaría mejor muerta que con los proscritos, dijo Shelby, defendiendo aún a Miles. Unos proscritos a los que precisamente tú enviaste. Ariane se metió en la conversación dirigiéndose a Shelby, cuyo rostro se sonrojó. ¿Por qué supones que un Nephilim sería capaz de detectar a un proscrito?, preguntó Molly desafiando a Ariane. Tú estuviste en la escuela, deberías haber percibido alguna cosa. Cállense todos. Daniel no podía pensar con calma. El patio estaba repleto de ángeles, pero la ausencia de Lucy lo hacía parecer tremendamente vacío. Apenas podía soportar ver a nadie, a Shelby, por caer sin más en la trampa de un proscrito, a Miles, por creer que tenía alguna opción en el futuro de Lucy, a Cam, por lo que había intentado hacer. Ese momento en el que Daniel pensó que haberla perdido por una flecha estelar, por culpa de Cam, las alas se le habían vuelto demasiado pesadas para levantarse, más frías que la muerte, y en ese instante había abandonado toda esperanza. Pero solo había sido una ilusión óptica, un reflejo desconcertante, nada especial en circunstancias ordinarias, pero que en esta noche había sido lo último que Daniel esperaba. Le había provocado una impresión tremenda. Había estado a punto de matarlo hasta la alegría de su resurrección. Todo había esperanza, si la encontraba. Se había quedado perplejo al ver a Lucy abriendo a la anunciadora, asombrado, impresionado y dolorosamente atraído hacia ella, pero sobre todo perplejo. ¿Cuántas veces le había hecho sin que él lo supiera? ¿Qué piensas?, preguntó Cam, acercándose a su lado. Notó la atracción de las alas, esa antigua fuerza magnética, pero estaba demasiado agotado para aparentarse. Voy a ir tras ella, dijo. Buen plan. Cam adoptó un aire despectivo. Simple. Ir tras ella, en cualquier lugar, en el tiempo, en el espacio, a lo largo de miles de años. ¿Para qué empleas una estrategia? Su sarcasmo hizo que Daniel quisiera sacudirle de nuevo. No te pido ni ayuda ni consejo, Cam. En el patio solamente quedaban 2 flechas estelares, la que había cogido la proscrita a la que Molly había matado, y la que había Cam encontrado en la playa al inicio de la tregua. Se había producido una bonita asimetría si Cam y Daniel hubieran actuado como enemigos en ese momento. 2 chicos, 2 flechas estelares, 2 enemigos inmortales. Pero no, aún no. Tenían que eliminar a muchos otros antes que volver a dedicarse de nuevo a ellos. Lo que Cam quiere decir, Roland interpuso entre ellos hablando a Daniel con voz grave, es que tal vez esto requiera cierto trabajo en equipo. He visto cómo estos chicos entran a las enunciadoras. No sabe lo que hace, Daniel. Se va a meter en problemas muy pronto. Lo sé. No es señal de flaqueza permitir que nos ayudemos, añadió Roland. Yo puedo ayudarte, exclamó Shelby, que había estado cuchicheando con Miles. Creo que sé dónde se encuentra. ¿Tú?, preguntó Daniel. Ya has ayudado suficiente. Los 2 ya han ayudado suficiente. Daniel, conozco a Lucy porque nadie en el mundo la conoce como yo. Daniel se apartó de todos y se sumergió en el espacio oscuro y vacío del patio, donde ella había desaparecido. Mucho mejor de lo que ninguno de ustedes la conocerá jamás. No necesito de su ayuda. Yo conozco su pasado, dijo Shelby poniéndose ante él para que la mirara.
Tú no sabes lo que ha soportado estas semanas. Yo soy la que ha estado con ella mientras vislumbraba sus vidas anteriores, la que vio su cara cuando se encontró a la hermana que había perdido cuando la besaste y luego... Shelby calló. Sé que todos ustedes me odian ahora mismo, pero juro por lo que sea en que ustedes crean, que a partir de este momento pueden confiar en mí y en Miles también. Queremos ayudar. Vamos a ayudar. Por favor. Tendió una mano a Daniel. Confía en nosotros. Daniel se apartó de ella. Confiar era algo que siempre le había incomodado. Lo que tenía con Lucy era inquebrantable. Nunca había habido necesidad de confianza. Era simplemente cuestión de amor. Pero en toda la eternidad, Daniel jamás había sido capaz de depositar su fe en nadie ni en nada más. Y no estaba dispuesto a empezar a hacerlo ahora. En la calle, un perro aulló y volvió a aullar más fuerte, más cerca. Eran los padres de Lucy, que regresaban de su paseo. En aquel patio oscuro, Daniel cruzó una mirada con Gabe. Ella estaba junto a Callie, probablemente consolándola. Ya tenía las alas replegadas. Márchate. Gabe articuló la frase sin pronunciarla en voz alta en aquel patio trasero desolado y cubierto de polvo. Lo que quería decir era, ve a buscarla. Ella se ocuparía de los padres de Lucy, cuidaría de que Callie regresara a casa, se encargaría de todo para que Daniel pudiera ir tras lo que importaba. Te buscaremos y te ayudaremos en cuanto podamos. La luna se asomó entre la cortina de nubes. La sombra de Daniel se alargó en la hierba que tenía a sus pies. Vio cómo ésta se agrandaba un poco y empezó a formar a la anunciadora que contenía. Cuando esa oscuridad fría y húmeda la acarició, Daniel se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se había traspuesto. Su estilo no consistía en mirar atrás, pero los gestos seguían en él, ocultos bajo sus alas, su alma o sus corazones. Se movió con rapidez y separando a la anunciadora de su propia sombra y pellizcándola con rapidez para retirarla del suelo. Luego, como si de una pieza de arcilla se tratara, la arrojó al aire directamente ante él. Formó un portal nítido y definido. En él había participado en todas y cada una de las vidas anteriores de Lucy. No había motivo para que no fuera capaz de encontrarla. Abrió la puerta. No había tiempo de qué perder. Su corazón le llevaría hasta ella. Tenía el presentimiento de que algo malo estaba a punto de ocurrir, pero también la esperanza de que algo increíble aguardaba en la lejanía. Tenía que ser así. Su amor apasionado por ella lo inundó, hasta que se sintió tan lleno que no supo si su cuerpo era de él, y se precipitó en el interior de la anunciadora. Detrás de él, en el patio, hubo una conmoción lejana, susurros, carreras y gritos. No le importaba. En realidad, no le importaba ninguno de ellos, solo ella. Gritó mientras se abría el paso. ¿Daniel? Unas voces detrás de él, acercándose, pronunciando su nombre mientras él se adentraba cada vez más, profundamente en el pasado. ¿La encontraría? Sin duda. ¿La salvaría? Siempre. Fin. Hasta aquí el último capítulo de Oscuros, el poder de las sombras, de Lauren Kate. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este libro. Gracias por escucharme.